Hola y qué tal a todos. Aquí su autor principiante Ikai hoy de Cisne con un nuevo capítulo, del fanfic Un contrato entre un humano y un demonio, que por la miniatura del vídeo más o menos se darán una idea de qué puede tratar. Solo un dato rápido antes de comenzar con el capítulo, tal vez algunos se preguntarán qué sucederá con Issei tomando en cuenta lo que sucedió en el anterior capítulo, ¿lo descartaré o saldrá en el fanfic? Bueno, no pienso descartarlo, pero tampoco tendrá un papel muy importante en la historia, claro, tampoco lo que muchos autores hacen de humillarlo lo más que puedan, puedo entender por qué varios les gusta humillarlo, pero no lo comparto, tal vez no me guste el personaje, pero tampoco lo odio, soy de la idea que no merecería ser protagonista, pero sí tener un rol secundario. Dicho todo eso, espero que disfruten del capítulo y nos vemos en una próxima actualización. Que tengan un buen día. Inicio del capítulo, esto ya parece un hábito, el peli blanco dijo con gran pesar, dando un largo suspiro, después dio un fuerte bostezo, en sus ojos cansados se mostraban unas grandes ojeras, estaba mirando al cielo atrapado en sus pensamientos. Estaba sentado en el techo de su cuarto, gracias a que su cuarto se encuentra en el último piso del departamento, no tenía problemas en subirse al techo, por lo que no molestaría a ninguno de sus vecinos. La luz de la luna estaba iluminando una parte de la ciudad, debido que varias nubes la obstruían, por suerte la luz alcanzaba a llegar hasta una parte del techo del departamento, justo por el cuarto de Allen, quien tenía ya varios minutos sentado viendo la gran luna, aunque sin prestarle atención porque sus pensamientos estaban ocupados por algo más, razón del por qué aún en estas horas seguía despierto. Pocas personas pasaban por las calles, algunos autos cruzaban por las calles, razón más del por qué Allen estaba en el techo sin preocuparse que alguien lo viera. La marca de su maldición estaba presente por su ojo izquierdo, Allen había desactivado la ilusión que el Mahou puso en ella, esto gracias porque la ilusión hecha por el Mahou se podía desactivar y activar cuando el usuario quisiera, algo muy conveniente para el ex exorcista, de esa forma lograría darse cuenta cuando un demonio o tal vez un ángel caído estuviera cerca, ya que si la ilusión estuviera activa incluso él no lograría ver cuando su ojo maldito reaccionará en alguna presencia semejante a la de una Kuma. Allen tenía puesto solo una playera negra de manga corta y un short gris, es su ropa para dormir, después de todo se necesita la ropa más cómoda para poder conciliar el sueño y dormir lo más cómodo posible, misma ropa comprada por Circes. Aunque esa era una de las razones del por qué estaba temblando de frío, su tela es tan delgada y no cubre muchas partes como para poder calentarlo. Era un poco complicado para Allen estar afuera de su cuarto estando con esa ropa, pero ignoró el frío y siguió en el mismo lugar, solo importándole lo que estaba pensando. Esas pesadillas no paran, se quejó con una cara agria, mirando con tristeza el cielo, su tono de voz estaba decaído, cubrió con sus brazos sus rodillas. Desde que había dormido en esa cabaña, ha tenido pesadillas cada día sin falta, sueños donde mostraban varias cosas que lo aterraban. Su pasado, cuando solo era un niño y estuvo soportando todos los maltratos por parte de los adultos que conocía, en la época cuando estaba más vulnerable y necesitaba la ayuda de alguien, pero nadie le prestaba atención. Sus peleas contra los Noes, sus derrotas donde tanto como él y sus compañeros sufrieron las consecuencias, el gran daño físico y psicológico como para poder seguir siendo un exorcista. Por último y el cual no lo deja dormir, el que le deja con una gran preocupación, una pesadilla donde muestra las muertes de sus compañeros en la guerra contra el Conde del Milenio. Allen mordió su labio inferior cuando una desagradable sensación recorrió todo su cuerpo, el recuerdo de esa pesadilla estaba tan presente en su cabeza que le era imposible dejar de pensar en ella, lo que le provocaba que aumentara más su malestar. Esa pesadilla se veía tan real, las voces de sus compañeros cuando pedían su ayuda o cuando rogaban piedad, se asemejaban tanto a las voces reales que estaba pensando en lastimarse los tímpanos con tal de dejar de escucharlos. Cada muerte de uno de sus compañeros era horrible para él, no solo gritaban por piedad sino por el dolor infligido por alguna Kuma o Noe, todo terminaba en un grito ahogado pidiendo su ayuda, solo segundos antes de morir. El peli blanco agitó su cabeza como un intento de dejar esos pensamientos, pero solo fueron intentos en vanos, las voces de sus compañeros gritando por su ayuda estaban taladrando su cabeza. Por esta horrible pesadilla no lograba conciliar el sueño, cada noche se repetía lo mismo, las muertes de sus compañeros se mostraban ante él, no lo dejaban en paz sin darle algún descanso, como si la muerte estuviera siempre a su lado.
Pero no solo era esa pesadilla lo que temía, sino que cada parte de ella fuera real, que en estos momentos cuando él está descansando y divirtiéndose con el Mao pelirrojo, sus amigos estén en peligro luchando contra el Conde del Milenio y los Noes, sufriendo por las consecuencias de la guerra entre ambos bandos. Que en el peor momento que está pasando su familia es en cuando él no está presente para ayudarlos, dejándolos a su suerte ante un gran peligro. Cada noche después de despertar bruscamente por tal pesadilla, él sube al techo y miraba el cielo, rogando con todo su ser que todo fuera un simple sueño, solo una terrible pesadilla que terminaría después de despertar. Pero él no es un ingenuo, cosa que en estos momentos se lamentaba, porque sabía que esa pesadilla era muy posible. La guerra entre la Orden Negra y el Conde del Milenio se está dando mientras él está en este lugar sin poder hacer algo para ayudar. ¿Habré hecho lo correcto? ¿Mi sacrificio solo fue en vano? Allen murmuró para sí mismo, el brillo que tan característico en sus ojos se opacó, las dudas y el miedo lo estaban invadiendo poco a poco. Era en estas horas de la noche cuando estaba más vulnerable, cuando más se veía atrapado en el pasado, cuando dejaba de pensar en seguir adelante con su nueva vida, buscando la manera de retroceder. Sabe muy bien que es imposible, que no hay manera de regresar, pero es humano, era imposible que dejara a un lado su deseo. Quería regresar a su mundo, ayudar a sus compañeros y a los humanos ante el peligro de la guerra, quería dejar este mundo desconocido para regresar a su hogar. ¿Qué cosas estoy pensando? Tengo que ayudar a Circes. Allen se levantó y se dio unas palmadas en sus mejillas, cambió su mirada abatida por una de convicción, después golpeó su pecho con su puño como un gesto para darse ánimos. Tenía que dejar de pensar en esas cosas, no ganaría nada preocuparse por el pasado, después de todo aun cuando lo intentara no hay forma de regresar. Lo mejor era mirar el presente y seguir adelante para un nuevo futuro, seguir el camino de su nueva vida, el cual es ayudar a Circes en salvar este mundo. Estaba decidido en dar todo de sí, tal vez aún no lograría hacer mucho en su estado actual, pero por palabras del mismo Circes en un futuro sería de gran ayuda, con eso le era más que suficiente. Uf, aunque tengo un largo camino que recorrer, dio un largo suspiro, en su mente pasaron todos los momentos en que la ciudad lo dejaron sin aliento, sabía que aún hay muchas cosas que tiene que acostumbrarse. Se dispuso a dejar el techo y entrar a su cuarto, para continuar con su sueño, mañana sería un largo día. Pero antes de dar un solo paso, la maldición de su ojo maldito reaccionó, una rueda dentada apareció, cubriendo todo su ojo izquierdo y una rueda más pequeña al lado izquierdo en la parte superior de la anterior. Su ojo maldito le estaba alertando de una presencia muy parecida a la de una Kuma. Maldición, esto no es bueno. Allen gritó alarmado, recordó cuando su ojo maldito le advirtió de la presencia de un demonio, con solo recordarlo sus pies reaccionaron y comenzaron a correr. En tan solo unos segundos había recorrido todo el techo y dio grandes saltos para pasar varias casas, de esa forma lograba recorrer grandes distancias en solo unos segundos. Su preocupación fue el motivo del por qué estaba dando todo de sí en su velocidad, sabía que podría ser un demonio renegado, si estaba en lo correcto entonces inocentes estarían en peligro, si ese demonio era tan fuerte como para casi matarlo, no quería imaginar lo que sería capaz de hacer estando en medio de la ciudad. Se negaba que tan solo esta posibilidad pasara, no permitirá que una vida humana se viera en peligro por los caprichos de dicho ser. Esta vez no ocurrirá lo mismo, no tendrá miedo en pelear contra un demonio, ahora irá con todo sin darle tregua, con solo poder salvar a algún inocente que estuviera cerca de ser su víctima. Allen miró con mucho detenimiento a sus alrededores, buscando dónde estaría el demonio, tardó unos segundos, pero lo logró detectar, estaba muy cerca, solo unos cuantos metros a su derecha, escondido en un callejón. Mientras daba grandes saltos en su mente pasaron todas las formas de detenerlo, cuál sería la mejor opción para tomarlo por sorpresa y derrotarlo lo más rápido posible. Al final llegó a la conclusión de esconderse atrás del edificio más cercano, de esa forma lograría ver si era o no un demonio renegado. Si no llegara a ser un demonio renegado y fuera un demonio de algún clan, entonces estaría en grandes problemas si lo vieran, si fuera Rías nuevamente entonces todo estaría perdido, por eso tenía que tener precaución de revisar bien si dicho demonio es uno renegado. Allen dio un gran salto ágilmente bajando del techo en el que estaba encima, cuando sus pies tocaron el suelo logró de una manera no provocar un fuerte ruido, fue como si una pluma cayera del suelo.
Se acercó con precaución y ocultó su presencia de esa forma. Dicho demonio no lograría darse cuenta que él está cerca, algo que aprendió en todos los duros años que obtuvo su inocencia. De esa forma lograba adentrarse en las ciudades cazando a los Akumas sin que alguien lo viera o escuchara. Ya estaba muy cerca, solo unos pocos metros de distancia, solo necesitaba asomarse cuidadosamente para evitar ser visto, pero abruptamente se detuvo, al recordar algo importante. ¿Cómo demonios voy a saber si es un demonio renegado? Allen gritó en su mente, comenzó a sudar frío al recordar que para él no hay forma de diferenciar entre un demonio normal y uno renegado, preocupándose al no saber qué debería de hacer. Estaba confundido, no tenía alguna forma de poder saber si dicho demonio era uno renegado. Si solo se lanzara al ataque solo se arriesgaba a que fuera un demonio de algún clan y se viera involucrado en una estúpida pelea, incluso revelar su existencia a los demonios si llegara a lastimar uno de ellos. Pero si no lo hace podría ser que, si lo sea, provocando que ataque a algún ciudadano que esté cerca de aquí, vidas de pobres inocentes serían tomadas solo porque él no hizo nada para detenerlo. Allen respiró hondo, se relajó lo suficiente para evitar que esos pensamientos nublaran su juicio, pensó alguna manera de poder determinar si el demonio sea peligroso para los humanos. Segundos después una sonrisa se adornó en su rostro. Un plan se formó en su mente, ahora estuvo seguro de las acciones que deberá realizar. Lo vigilaré, si se topa con un humano e intenta lastimarlo lo detendré, pero si solo lo ignora entonces lo dejaré, y regresaré a mi departamento. Pensó seguro de sí, un plan bueno, aunque complicado, no solo porque podría tardar horas en tener que seguirlo, sino que por un simple descuido podría revelar su presencia. Estaba determinado en seguirlo, se dispuso a asomarse sin hacer ningún ruido, poco a poco su cabeza se mostró atrás de la pared, miró con mucho detenimiento analizando al demonio. Al verlo se estremeció un poco, su apariencia era tan similar al primer demonio con el cual se había topado, era un reptil humanoide con grandes músculos y afiladas garras, solo que la tez de su piel no era verde sino gris, y sus ojos eran de un color azul que brillaban con una gran intensidad. Ahora que lo veía con detenimiento, se confundió un poco, por una razón estaba mirando por su dirección, estaba mostrando sus grandes dientes, se había puesto en guardia para comenzar una batalla, cosa que desconcertó al peli blanco. ¿Logró darse cuenta de su presencia? Pero eso debería de ser imposible si en estos momentos la estaba ocultando, además que estaba cubriéndose con la pared. ¿Cómo diablos logró verlo? Él se había escondido de la mejor manera, la misma forma que siempre ha hecho en todas sus misiones. Allen se tensó, sintió como un nudo se formó en su garganta, sabía que una lucha contra este demonio sería inevitable, aun si él huyera algún ciudadano que camine cerca de aquí se vería envuelto, entonces no quedaba otra forma más que luchar en este callejón. Estaba por desactivar el sello en su inocencia y pelear lo más pronto posible para terminar con este problema. Ahora fue más fácil encontrarte de lo que imaginé, demonio renegado. Qué decepcionante, estaba pensando en jugar una pequeña persecución, pero parece que te gusta adelantarte a los asuntos importantes. Uf, qué aburrido. Se escuchó una voz femenina a solo 1 metro de distancia de Allen, un tono de voz serena y tranquila, como la de un superior hablando divertida sobre las travesuras de sus subordinados. Toda la espina dorsal de Allen tembló con escuchar esa voz, no tenía idea de quién era, pero algo estaba seguro, se acaba de meter en un gran lío, uno demasiado grande. Su ojo maldito le acabó de advertir la presencia de 2 demonios, uno era ese demonio con apariencia de reptil, el otro fue el dueño de dicha voz. Eso significaba que estaba en medio de una lucha entre un demonio de algún clan y uno renegado. Cosa que solo lo preocupó más, si ambos se dieran cuenta de su presencia, estaría perdido, se unirían con la intención de matarlo, si sintieran el poder de su inocencia lo confundirían con un exorcista, eso estaba seguro. Estaba pensando en huir lo más rápido que podría hacer, pero algo pasó por su mente. Si uno de ellos fuera tan fuerte como para detectarlo cuando se moviera. Si recordaba el nivel de Sir Zetch, era tan fuerte y experimentado como para detectar la presencia de cualquiera incluso estando a grandes distancias. Si uno de ellos tuviera el nivel suficiente como para detectarlo, el moverse solo lo metería en problemas, tal vez lo mejor sería ocultarse esperando que se alejen, después de estar en una buena distancia, entonces escapara. Los nervios lo asaltaron, se quedó inmóvil y mirando levemente dónde se encontraba ese demonio femenino. Cuando lo miró, su miedo fue cambiado por una gran preocupación, la ropa que lleva puesta solo le dio mala espina, nunca pensó encontrarse con otro demonio relacionado con Sir Zetch o mejor dicho con Rías. ¿Es que el destino le encanta meterlo en estas situaciones?
Fue la pregunta que deseaba gritar al cielo, pero se detuvo antes de cometer una estupidez. Es una joven a una edad muy parecida a la de Rías, que al igual de ella tiene un cuerpo fuera de la imaginación, cada parte de su cuerpo está tan bien desarrollado que le da una fuerte competencia a la heredera del clan Gremori. Su punto más fuerte se puede notar con un solo vistazo, es su voluptuoso pecho, el cual está algo más grande que el de Rías, despertando en los hombres sus deseos carnales y sus fantasías más oscuras, tentándolos a tal punto que sus manos se moverían solas con tan solo la intención de poder tocarlas. Sus piernas están tan bien torneadas que no tiene nada que envidiar de la pelirroja, su cintura es ancha y combina bien con su trasero, aunque no de tal forma que el de Rías, pero de igual manera es difícil para cualquiera no poder mirarlo. Su cabello está atado en una larga cola de caballo que le llega hasta las piernas con dos antenas que sobresalen de la parte superior que se inclinan hacia atrás, con un listón naranja que mantiene todo en su lugar. La ropa que lleva puesta fue la razón del por qué dejó estremecido con gran preocupación a Allen, lleva puesto el mismo uniforme que el de Rías. Tal vez su uniforme no sería de gran importancia como para dejarlo preocupado, pero el hecho que haya mencionado al demonio renegado y que su ojo maldito le alertaba de su presencia, eran puntos que sumados le dejaban más que en claro su identidad, tiene algo que ver con Rías, y si sus sospechas son correctas, si él se dejara ver por ella, se metería en un gran problema. Perra altanera, por ser miembro del clan Gremori te atreves a hablarme a esa forma. Ni siquiera estás a mi nivel y además estás sola, ¿en serio crees poder hacerme algo? Solo eres una estúpida, el demonio ladró, insultó la arrogancia del demonio femenino, se preparó para asesinarla con solo un movimiento, estaba desesperado en conseguir un humano para devorarlo, como para perder tiempo con ella. Se dirigió hacia la demonio en una gran velocidad imposible de captar para un humano común, una corriente de aire se provocó ante su brusco movimiento, el suelo donde antes estaba encima se despedazó por la presión infligida y por las afiladas garras en sus pies. Estando en la suficiente distancia agitó su brazo dando un corte horizontal con sus garras, apuntando al cuello con la intención de cortarlo en un solo movimiento. Los labios de la joven demonio se curvaron en una sutil sonrisa, en sus ojos emanó un brillo que alarmó a todos los sentidos de Allen, extendió su brazo en dirección al demonio renegado. Ahora eres tan impaciente, tanto deseas comenzar a jugar, dijo con un tono tan helado que estaba por congelar al pobre Allen, en su mano una luz apareció de tono dorado. El demonio renegado estaba a solo unos segundos de invadir el espacio personal de la peli negra, sus garras se acercaron al cuello tan delicado de la demonio, su sonrisa se agrandó sintiendo la victoria en sus manos. ¡Bang! Varias luces doradas impactaron al cuerpo del demonio en cuestión de segundos, al instante una poderosa corriente eléctrica recorrió cada parte de su cuerpo, un inmenso dolor lo azotó, sus sentidos se vieron nublados cuando su cuerpo había colapsado al suelo. ¿Qué pasó? Allen se preguntó, miró confundido la repentina acción de la demonio femenina, en un corto período de tiempo varias luces salieron desde las manos de ella y impactaron al demonio, dejándolo en ese pobre estado. La peli negra se acercó al demonio que estaba postrado en el suelo, su mirada tan serena no se alteró, pero fue acompañada con un intenso brillo de éxtasis. Ahora lo siento, no pude contenerme, pensé que eras fuerte y resistente, parece que aún no puedo controlarme como es debido, la presidenta se enojara conmigo, dijo divertida mirando fijamente cómo el demonio se retorcía de dolor, lamió levemente su labio con mucha lujuria, su cuerpo se estremeció de la diversión. Alzó su mano en ello nuevamente fue rodeada por una luz dorada, este aumento de intensidad tomando forma, rayos de tono dorado aparecieron en la palma de su mano, en sus ojos ese brillo de emoción se volvió más fuerte. Con un simple movimiento como bajar su brazo, fuertes rayos chocaron contra el cuerpo del demonio. ¡Ah! El demonio gritó de agonía ante el intenso dolor que recorre cada parte de su ser, su cuerpo fue quemado ante el fuerte voltaje de los rayos, aún teniendo una dura piel que según él era tan resistente ante cualquier ataque, se vio inútil ante la potente descarga eléctrica de la demonio de cabello negro. Pasaron unos segundos cuando los rayos desaparecieron, dejando de lastimar el cuerpo moribundo del demonio. Una pequeña cortina de humo estaba saliendo de su cuerpo, como si alguien hubiera hecho carne asada, mostrando hasta qué punto su cuerpo fue dañado por los potentes rayos. El demonio perdió casi todos sus sentidos, su mente, aunque estaba nublada aún era capaz de reaccionar y sentir el gran dolor por sus heridas, algo que lo mantenía despierto, intentó levantarse y huir lo antes posible, pero lo único que lograba era estremecer su cuerpo, sin poder levantar alguna extremidad.
Lo único que le quedaba era mirar con miedo, suplicando por clemencia ante la demonio de cabellera negra. Allen, quien estaba mirando con detalle cada cosa que pasara, se sorprendió demasiado ante el nivel de la demonio de pelo negro, la forma en que logró derrotar a tal demonio con solo 2 movimientos. No, desde el primer ataque su victoria estaba asegurada, el segundo solo fue por diversión, por placer. Algo que lo dejó más concertado, logró darse cuenta de la diferencia de poder entre ellos. Él no podría derrotarla en su estado actual, ella era más fuerte. Pero el hecho que fuera tan fuerte, le dio a entender algo: la gran diferencia de poderes entre su mundo y este mundo está a un nivel completamente distinto. Esto lo preocupó mucho. Si ella se diera cuenta de su presencia, estará perdido si recibe tan siquiera un solo ataque. Su cuerpo es inferior a la resistencia de ese demonio renegado, que ni siquiera logró resistir ante los rayos de la demonio. Allen tenía miedo, nunca pensó encontrarse con tal demonio tan pronto. Su poder está fuera de su imaginación. ¿Cómo diablos podría hacer algo en contra de ella? Vamos, demonio renegado, sé que puedes resistir más. Extendió su brazo hacia el demonio, rayos salieron de la palma de su mano. Esto apenas está comenzando, sentenció al demonio tumbado en el suelo. Atacó otra vez al débil cuerpo de la criatura. Al ver cómo se retorcía de dolor, extendió su otro brazo y procedió en atacarlo con un chasquido de dedos. Ante esto varios rayos impactaron otra vez al cuerpo de la criatura. En respuesta a este grito de dolor, eso solo provocó que la sonrisa de la peli negra se agrandara y su cuerpo se viera envuelta por un extraño placer. Volvió a extender sus manos y atacarlo con sus rayos. El demonio gritó más fuerte rogando piedad. Esto solo aumentaron la emoción y placer de la demonio para seguir atacándolo, comenzando a reírse por cada grito. Esto solo era una vil tortura. Allen miró aterrorizado tal imagen. Esa risa de placer y mirada de excitación de la demonio le heló su cuerpo. Estaba temblando viendo tal tortura. Por cada grito de clemencia estaba taladrando sus oídos. Quería que parara. Si siguiera con esto el demonio morirá. Él no deseaba tal cosa como que una vida se perdiera. Él solo quería detenerlo antes de que lastimara a alguien, pero nunca pensó o quiso quitarle la vida, mucho menos de tal forma tan horrible como ella lo estaba haciendo. No lograba entender cómo esa demonio sentía esa felicidad cada vez que lastimaba a ese demonio. No solo era felicidad, era más que eso, era una excitación y placer al ver el sufrimiento de los demás. Pensaba en salir de su escondite y gritarle que se detuviera, pero sus piernas solo estaban temblando. Su miedo le impedía mover tan siquiera un dedo. Sus instintos le gritaban que no se moviera. Si lo hiciera estaría arriesgando su vida. Esta era la primera vez que sentía tanto miedo. Era diferente cuando vio cómo su padre adoptivo lo atacó siendo una Kuma. Esta era la primera vez que veía a alguien torturar a otro ser vivo. Sabía que era un demonio renegado, pero aún siendo uno y que tal vez para las leyes de los demonios se merezca la muerte, él jamás aceptaría tal cosa. Sus principios niegan tales actos. Pero no podía hacer nada para detenerla. Esto era lo que más le molestaba. Se sentía tan impotente. El cuerpo del demonio por cada golpe se descomponía. Una pierna salió quemada a tal punto que se volvió cenizas. Su caja torácica estaba quedando sin piel, llegando al punto que sus huesos eran visibles. Esto se estaba volviendo cada vez más grotesco. El rostro del demonio se desformó a tal punto que se derretía. Sus ojos no resistieron y reventaron salpicando una sustancia irreconocible muy desagradable. En pocos segundos su cráneo se mostraba en un simple vistazo. Sus demás extremidades les pasó lo mismo. Algunas se volvieron cenizas o fueron despedazadas volando por el callejón. Llegó a tal punto que solo una gran bola de carne se encontraba a solo unos centímetros de la demonio. Ara está muerto. Es una lástima, justamente cuando más me estaba divirtiendo. La demonio mencionó decepcionada y apenada, mirando al cuerpo sin vida del demonio. Su sonrisa aún estaba, pero esa excitación desapareció. Allen cubrió su boca con su mano, reprimiendo un grito de ira ante la vil acción de la demonio. Sintió como perdía sus fuerzas y sus piernas dejaron de responderle, sentándose con brusquedad al suelo. Una lágrima bajó de su rostro. No solo estaba triste por la muerte innecesaria del demonio, también estaba por completo en shock. Nunca antes había presenciado un acto de tortura en su vida. Sabía que había actos más viles como esa tortura, pero no era eso lo que le molestaba y que lo dejaba sorprendido, sino cómo la demonio se divertía y incluso se excitaba cuando lo hacía, de la forma en que actuó tan despreocupadamente cuando solo hace unos segundos se había manchado las manos, cuando le había arrebatado la vida a un ser vivo. ¿De esa forma piensan los demonios? Se preguntaba Allen. En su cabeza no podía caber la remota idea que alguien se comportara de esa forma.
Ahora entendía mejor por qué las tres facciones, aun cuando habían parado su guerra, seguían peleando entre sí, sin preocuparles las bajas de sus miembros. Comprendía mejor cómo este mundo estaba tan corrompido como el suyo, cómo las muertes eran un simple hecho en lugar de ser un acto vil y terrible, el cómo reaccionaban a la muerte le dio gran tristeza. La vida es algo tan preciado como para arrebatarla, no importaba quién fuera o sus actos, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a un ser vivo, mucho menos de jugar con ella como lo hizo esa demonio. Por un momento había pensado en salir y reclamarle tal acción, sentía mucha rabia por tal acción, su corazón le gritaba que encarara a esa demonio, hacerle entender el horrible acto que acaba de realizar, estaba más que dispuesto en hacerlo, estrechó con tal fuerza sus puños sintiendo en ellos algo líquido salir, sangre estaba escurriendo. Pero sabía que no lograría nada si lo intentara, ella no le haría caso y solo revelaría su existencia, eso provocaría muchos problemas a Sir Zetch, algo que no deseaba por lo que reprimió su ira y se quedó inmóvil esperando hasta que la peli negra se fuera. Extendió su mano y se recargó en el frío suelo, cuando su mano tocó el suelo, nunca se esperó que una lata de refresco estuviera tirada a un lado de él, por lo que no se fijó y la tocó lo suficiente como para aventarla a un lado, cuando ésta tocó el suelo provocó un ruido leve. La demonio le extrañó un poco escuchar un ruido cerca, pensaba que solo sería algún animal que estaba pasando por el callejón, pero antes de retirarse una sensación la dejó sorprendida. Y es que en todo este tiempo en que estuvo en este lugar, solo había sentido la energía de ese demonio renegado, pero ninguna más, todo el callejón estaba abandonado o eso creía, pero fue un error suyo al no darse cuenta de la presencia de otra persona cerca. Una persona estaba cerca de ella a solo 1 metro de distancia, cosa que la dejó perpleja por no poder detectarlo antes, cuando se supone que ella podía sentir la energía de cualquier ser vivo y podría darse cuenta si alguien se acercara, claro si dicha persona no ocultara su poder. Pero esa persona no estaba ocultando su energía, ella lograba sentirla y sabía a qué punto llegaba, la cual era un poco elevada a la de un humano promedio. Entonces, ¿por qué hasta ahora que logró detectar esa presencia, fue cuando sintió su energía? ¿Por qué no pensaba que fuera algún demonio, ángel o ángel caído? Fácil, no sintió algún poder en el que se asemejara en algún ser de una facción, no expulsaba el poder característico de alguno de ellos. Al contrario, solo emanaba la energía de un humano, tal vez podría ser un exorcista, pero esa posibilidad la rechazó al no sentir que tuviera puesto algo como una cruz o agua bendita cerca de él, no sentía la bendición de Dios en él. Eso descartaba todas las posibles razones del por qué ese humano tuviera la suficiente capacidad como ocultar su presencia de tal manera, que ni siquiera ella podía sentirlo. Fuera lo que fuera, no importaba si era un exorcista o no, no podía darse el lujo de dejarlo ir, tenía que borrarle su memoria, es una regla para todo ser sobrenatural el no dejar que los humanos conozcan sobre su existencia, claro si al conocerlos solo provocaba problemas para su clan o a los demonios. Convencida de ir por el humano, se acercó dando pasos algo rápidos, teniendo la precaución de que el humano no escapara. Allen se preocupó al escuchar cómo la demonio se estaba acercando rápidamente, se maldijo al haber cometido ese accidente, sus sentidos le estaban gritando algo y eso era escapar. Sin pensarlo 2 veces se puso de pie y con la mayor velocidad que su cuerpo le permite, corrió lo más rápido posible alejándose de la demonio pelinegro. Maldición, 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 maldición. Esto se puso peor de lo que imaginaba, pensó con miedo al imaginar de lo que sería capaz ese demonio si tuvieran una pelea, agitó su cabeza negando que algo como eso pasara en estos momentos, se concentró y miró a todo su alrededor. Buscando la manera de perderla lo más pronto posible. ¿Pero qué, es veloz? La demonio pensó sorprendida, al sentir cómo la presencia del humano se estaba alejando a una gran velocidad, sin desperdiciar más tiempo se dispuso a perseguirlo, dirigiéndose hacia él comenzando una persecución. Allen se alejó del callejón y dio un gran salto hacia el tejado de la casa más cercana, cuando sus pies tocaron el techo cargó todas sus fuerzas en las plantas de sus pies y dio un gran salto, de una forma que logró recorrer una gran distancia en solo segundos, acción que volvía a repetir cada vez que sus pies tocaron algo firme. Se estaba moviendo con gran agilidad y velocidad entre las construcciones de la ciudad, se distanció mucho con la demonio pelinegra.
La demonio, al sentir cómo el humano se alejó mucho de ella, no saltó sobre los tejados, aumentó la velocidad en sus pasos, corriendo en las calles observando cómo el humano estaba dando saltos, su velocidad aumentó de tal forma que esa distancia entre ellos se acortó muy pronto, estando a un costado de él, sus pies con la rapidez que los estaban moviendo dejaron de ser visibles para el ojo humano, aunque esto le costó un poco debido que el humano se estaba corriendo a una velocidad elevada incluso para un demonio normal. Al estar cerca logró ver la imagen del humano, aunque solo fuera a espaldas, es un hombre con la tez blanca y usaba ropa simple, su complexión era delgada, aunque los músculos en sus piernas le dieron a entender lo entrenado que estaba como para poder moverse a esa velocidad, pero algo la dejó extrañada y eso fue el color de su cabello, un blanco puro que le pareció tan similar. Maldición, está cerca, como demonios es tan veloz, incluso aun cuando estoy corriendo a todo lo que puedo, de esta forma me atrapará, debo pensar en algo. Allen sintió un poco de dolor en sus pies, los estaba sometiendo a moverse a una gran velocidad, si esto sigue así muy pronto perderá las energías. Si esto seguía la demonio lo atrapara, esto le preocupaba mucho, ella se encuentra en un nivel diferente, no importará cuál estrategia pensara, él aún no sabe nada del poder demoníaco como para enfrentarse a un demonio de tal poder. Descartando la tonta idea de pelear, pensó en una manera de poder perderla sin tener que seguir presionando sus piernas, para ello miró a todo su alrededor, analizando qué podría serle de ayuda, su mirada se posó en un lugar en concreto. Al verlo con detenimiento planeó una forma de usarlo en su conveniencia, pasaron distintas ideas, pero al final optó por la más sencilla, la cual es ocultarse. En un corto tiempo saltó bajo del techo y dobló hacia la izquierda, dos acciones tan ágiles que provocaron que la peli negra no lograra reaccionar a tiempo y se fue de paso, esto lo aprovechó y dobló a la esquina más cercana, de esa forma se perdió de la vista de la demonio. La peli negra se sorprendió como el humano había frenado y cambió de dirección, tuvo que frenar de golpe, se dirigió por donde había cruzado, para poder realizar todos estos movimientos, perdió varios segundos, no pensó que fuera tiempo suficiente como para perderlo, pero se equivocó, cuando miró de frente no lo encontró. ¿Cómo es posible? La demonio no podía creerlo, pero el joven de cabellera blanca había desaparecido de su vista, volteó a mirar a todas las direcciones buscando dónde se encontraba, pero fue imposible, no logró encontrarlo. Sin poder verlo pensó que, en lugar de haberse escapado, solo se había escondido, después de todo ella había logrado alcanzarlo cuando había usado su verdadera velocidad, claro sin usar sus alas porque nunca le vio la necesidad de usarlas. Pero en ninguna parte de este lugar se encontraba alguna pista del paradero del joven, la única manera en que logró tal cosa fue esconderse, por lo que decidió buscarlo mediante su energía, se concentró buscando la presencia más cercana. Al hacerlo abrió sus ojos de par en par, no lograba sentir la energía del humano peli blanco, mejor dicho no lograba detectar cuál de tantas energías humanas era la de ese joven, cerca de ella había grandes cantidades pertenecientes a humanos, algunos estaban esparcidos dentro de algún local, otros en bares o algún supermercado, todas las energías son tan parecidas que no lograba determinar dónde está el humano que busca, si el humano tuviera la bendición de Dios o usara un objeto hecho para matar a los demonios o magia entonces podría localizarlo sin problemas, pero ese humano no tiene ninguno. Tardó unos minutos esforzándose en recordar cómo era la energía de ese humano, pero al final se rindió, todas eran tan iguales que era lo mismo que buscar una aguja en un pajar, también declinó la idea de ir a buscarlo en todos esos lugares, son tantas que le daría tiempo para escapar, al final el resultado sigue siendo el mismo. Uf, se escapó, nunca pensé que fuera tan ingenioso en esconderse, la demonio dijo apenada, colocando una mano en su mejilla, dio un largo suspiro reflejando su decepción. Ese humano no es normal, era tan veloz como un demonio, además tiene experiencia en combate, logró ocultar muy bien su presencia, además ese color de cabello, su voz serena se volvió fría, su expresión tuvo un cambio tan radical que reflejaba su seriedad. Recordando ese color de cabello, las palabras de su amo pasaron por su mente, ella ya le había mencionado sobre ese humano tan peculiar. Al principio cuando ella lo mencionó logró ver su preocupación al momento de hablar, eso la había extrañado, desde hace un tiempo su presidenta tenía la costumbre de ocultar sus emociones con un rostro serio, pero toda su expresión se vio alterada cuando mencionó a ese humano. Lo que más le sorprendió fue que no era el humano que estaban siguiendo desde hace un tiempo, sino uno diferente que apareció de repente hace solo 3 días.
El mundo es tan pequeño, no pensé encontrármelo tan pronto. La peli negra observó la calle, perdiéndose en sus pensamientos sin que se diera cuenta. Había dado una pequeña sonrisa, no una sonrisa de excitación ni de diversión, sino de interés sobre el humano. Uf, creo que la perdí. Allen suspiró aliviado, sin darse cuenta se sentó en el suelo, sus piernas le dolían por haberlas sobreesforzado en esa persecución, tenía que tomar un descanso para poder regresar a su departamento. Las imágenes de lo sucedido hace solo un momento invadieron su mente, frunció el ceño y cubrió su rostro con su mano, apretó con fuerza sus dientes forzando su mordedura, mucha furia recorría su cuerpo. Ese demonio femenino acaba de cometer un acto horrible, no importaba si asesinó a un demonio renegado, no importaba los actos que había cometido, el asesinar nunca será justificado, eso le enseñó su padre Mana, es lo que cree correcto y así ha sido en toda su vida. Intentó reprimir su enojo, pero era mucho como para poder soportarlo, dio un fuerte puñetazo al suelo, sintió un poco de dolor en su mano, se lastimó los nudillos, incluso sangre estaba saliendo, pero lo ignoró, su mente estaba ocupada por lo que acaba de ocurrir. El rostro sonriente de esa mujer apareció en su cabeza, rechistó al recordar cómo actuaba tan normal, como si quitar la vida fuera tan insignificante, como si torturar fuera de sentido común en este mundo, eso era lo que más le daba asco. En toda su vida ha presenciado muertes de inocentes, pero estos eran cometidos por los Akumas, quienes eran controlados por el Conde del Milenio, eso le molestaba pero era su enemigo. Lo que hizo esa mujer no fue diferente, pero se supone que ella está del lado de la ley, pero entonces ¿por qué se manchaba las manos? No importaba en qué bando esté, la acción de asesinar siempre será el mismo, nada puede justificarlo, incluso si fuera por justicia, no hay justicia en la muerte. Dio un largo suspiro, dejó de pensar en todo eso, era mucho lo que tenía que procesar, lo más conveniente para él es descansar, pero los murmullos a su alrededor lo regresaron a la realidad, miró a dónde provenían las voces encontrándose con unos jóvenes estudiantes mirándolo detenidamente mientras conversaban en voz baja, no solo eran ellos, una joven cerca de los 20 le estaba dando una mirada penetrante, en una mano tenía una bolsa llena de víveres y en la otra tenía un celular, con el cual le estaba apuntando con su cámara. Flash. La joven le había tomado una foto, en sus mejillas un color rojo se adornó, seguido de esto los jóvenes hicieron lo mismo con sus celulares, riéndose y hablando entre ellos. No fueron los únicos, más jóvenes de ambos sexos se acercaron, algunas mujeres le tomaron fotos mientras lo miraban con estrellas en los ojos, los hombres solo lo estaban grabando señalando su rostro sin discreción. Allen preguntó confundido, no había entendido por qué le tomaron unas fotos, pero con el paso de los segundos había logrado captar en qué lugar se encuentra. Recordó haber entrado en un supermercado, no pensó si había mucha gente al momento de entrar, cuando su ojo maldito se había desactivado ignoró por completo que estaba en medio de civiles, por lo que no había activado la ilusión en su marca de maldición. Además, que solo estaba usando un short y una playera, algo que lo dejó avergonzado al ver cómo las mujeres lo estaban comiendo con la mirada. Con un sonrojo claro en su rostro se levantó bruscamente ignorando el dolor en sus piernas, salió corriendo nuevamente a toda velocidad, tapándose el rostro con una mano y con la otra intentó cubrirse su cuerpo, un intento muy torpe de su parte, claro está. Dime qué piensas de ese humano Akeno, Rías Gremory habló con una voz seria acompañado con un tono elegante, estaba sentada cerca de un escritorio de color café que se encuentra en medio de la habitación. La demonio de cabellera negra estaba enfrente de ella, hizo una reverencia, se enderezó mirándola con seriedad. Como digas Rías, no logré sentir esa sensación extraña como habías mencionado, pero algo me llamó la atención, y son sus capacidades físicas, están arriba de las de un humano común y corriente, respondió cortésmente como una sirvienta, mirando la expresión de su amo. Rías acarició su barbilla, en su mente estaba analizando ese humano tan extraño. ¿Piensas que sea algún exorcista? Preguntó observando curiosa por la respuesta de su siervo. La mencionada Akeno negó con su cabeza. No, si fuera un exorcista me hubiera atacado por sorpresa, cosa que no hizo, además no sentí en él algún objeto bendito, respondió secamente, pensando por qué ese humano no aprovechó su ventaja de estar escondido para atacarla, si fuera un exorcista ella no estaría viva para contarlo, ella tanto como su amiga Rías lo comprendían.
Se encuentran en un gran salón, hay un par de sofás y algunas decoraciones como floreros y cortinas en las ventanas, una pequeña mesa en el centro, encima hay unas velas iluminando el salón, una de sus habitaciones hay una ducha, parece muy conveniente pero eso dejaría confundido a cualquiera, porque hay una ducha. También incluidas como decoraciones, hay varios retratos en toda la habitación, unos más grandes que otros. Hay varios extraños signos y palabras en cada parte, el que más destaca es el círculo dibujado al centro de la habitación, un círculo mágico que ocupa la mayoría de la habitación. La pelirroja asintió, con esto ya había afirmado una de sus conjeturas, pero eso significaba que no tiene una respuesta clara de su identidad, algo que provocó su ceño fruncido al no poder encontrar una respuesta. En su mente aún estaba presente cuando se encontró con ese humano, esa sensación de miedo aún lograba sentirla en su cuerpo, por eso no podía dejar de pensar en ello, en estos 3 días no dejaba de pensar en ese humano, su instinto le gritaba que no lo dejara libre. Uf, no importa cómo lo mires, es muy sospechoso, no hay forma que simplemente lo ignore, dio un largo suspiro de cansancio, posó ambos brazos en su escritorio, recargó su barbilla en sus manos. Akeno asintió estando de acuerdo con las palabras de su presidenta. Akeno vigílalo el mayor tiempo posible, yo investigaré información sobre él. Para eso tendremos que descartar al usuario del Boosted Gear, no podemos perder el tiempo con ese usuario, será mejor aprovecharlo con ese extraño humano, Rías ordenó sin antes haber rechistado, el haber decidido eso le molestaba mucho, por tener que cambiar por completo sus planes. Esto desconcertó a su mejor amiga. ¿Estás segura de esto, Rías? El Boosted Gear te interesaba mucho, incluso le ordenaste a Koneko y a Kiba vigilarlo. Ese humano es extraño, pero no significa que valga tanto como el usuario del Boosted Gear, creo que aún es muy pronto como para descartarlo, Akeno dijo confundida, no creía que ese humano tenga más relevancia que el usuario del dichosos Boosted Gear. Rías la miró con seriedad, entendía por qué su amiga y sirviente le preguntaba eso, después de todo el Boosted Gear es un arma muy valiosa que cualquier líder de clan desea tener entre sus sirvientes, ella lo deseaba mucho, incluso como Akeno mencionó ya tenía planes para conseguirlo. Pero todo eso cambió con ese encuentro tan extraño, su sentido de alarma tanto cuando ese humano la tocó, algo en él provocó su malestar que incluso llegó a aterrarla, eso le extrañó demasiado, después de todo fue la primera vez que le pasaba algo como eso. No podía sacar de su mente ese momento, todo eso fue demasiado extraño como para poder olvidarlo, tenía demasiadas dudas de la identidad del humano, las cuales solo aumentaron con el reporte de su amiga Akeno. Tal vez se estaba precipitando, tal vez solo fue su imaginación, solo tal vez ese humano era alguien normal. Quería creer en ello, pero desde el fondo de su corazón, sabía que todas esas ideas eran incorrectas, sabía que todo eso eran demasiadas coincidencias, era imposible que un humano normal le haya provocado esa extraña sensación, que lograra escapar de Akeno sin ser un exorcista es imposible, un humano común no tiene esas capacidades físicas. Nada sobre ese humano es normal, por eso Rías no puede dejarlo ir, sabía que solo humanos como él son escasos, son especiales como para ignorarlos. Sí, tal vez se estaba arriesgando mucho descartando al Boosted Gear, pero está convencida de tomar esa decisión, nadie ni nada le haría cambiar de opinión. Dio una elegante sonrisa, sus ojos brillaban de una gran emoción, sabía que esto se pondría interesante, algo nuevo y completamente desconocido estaba cerca. Estoy segura, Akeno, nuestro nuevo objetivo no será el Boosted Gear, será ese extraño humano, le diré a Koneko y a Yuto que también lo vigilen, se turnarán cada día para observarlo, ordenó con una voz semejante a la de un rey, intentó ocultar su diversión, pero sin éxito alguno, su sonrisa la delataba. Le encantaba la idea de conseguir ese raro y nuevo espécimen, estaba decidida en no dejar que alguien lo tome, él sería suyo incluso si eso significaba dejar a un lado el legendario Boosted Gear, un humano como ese solo aparecen muy pocos en lo largo de la historia, por fin se encontró uno como para dejarlo ir. Akeno miró desconcertada como su amiga estaba tan segura. Como digas, presidenta, hizo una reverencia aceptando la orden de su amo, aún insegura no podía negar sus órdenes, para ella no eran decisiones lógicas, pero confía en su mejor amiga. Rías y Akeno no lo sabían, pero esta simple decisión cambiara por completo su futuro ya establecido, su historia escrita acababa de ser borrada por sus propias manos, solo por haber conocido a ese joven de cabello blanco. Una nueva ha comenzado, nuevos peligros les depararán, ahora tendrán que superar esos nuevos retos. Fin del capítulo.